El texto de nuestra lección se encuentra en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos el estudio en este sábado. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para poder entender algunos textos difíciles de la palabra escrita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección número 12 para este 20 de junio del 2020. En esta lección, que se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles?, vamos a establecer alguna metodología, algunas actitudes que debemos tener al momento de abordar los pasajes bíblicos. Pablo mismo dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. La palabra redarguir en otras versiones significa reprender. Redarguir significa rebatir, refutar, objetar, impugnar, usando argumentos. Cuando alguien se nos acerca con un texto difícil o un texto distorsionado, nosotros podemos argumentar usando las mismas escrituras. Vamos a sentar algunas bases que nos serán útiles en el estudio de esta lección. En primer lugar, como hemos estudiado durante todo este trimestre, hemos establecido que la Biblia es la palabra de Dios escrito en un lenguaje humano. También hemos visto que cualquiera que se acerque a otra cultura y otra cosmovisión, siempre sabe que hay aspectos de ella que no entenderá de inmediato. Por cierto, la Biblia, que es la palabra de Dios, aborda otra cultura, la cultura hebrea, y nos presenta la cosmovisión bíblica de cómo fue constituido nuestro universo. Es por eso que en algunos momentos se nos presentan algunas dificultades, ya que es otra cultura de donde proviene la palabra de Dios. Ahora bien, la gran mayoría de los textos bíblicos no presentan ninguna dificultad. Solo son algunos textos bíblicos. Los pasajes difíciles nos brindan una nueva oportunidad para profundizar e investigar las cosas más a fondo. Cuando encontramos textos difíciles, no debemos tener miedo de encontrar aspectos en las escrituras que no entendemos. Debemos estar agradecidos incluso por los pasajes difíciles que hay en la Biblia. Nuestra actitud al momento de enfrentar el texto bíblico determinará si esas dificultades se convertirán en una bendición o en una maldición. Algunas de esas declaraciones desafiantes quizás nunca se resuelvan acá en la tierra. Muchos asuntos de la Biblia se resolverán allá en el cielo, cuando Cristo mismo, quien inspiró las escrituras a sus siervos los profetas, nos declare abiertamente el significado de ellas. No permitamos que esos pocos textos bíblicos difíciles debiliten nuestra confianza en la veracidad
y autoridad de la Biblia. Leamos en 2 de Timoteo 2, 14 y 15. Pablo le escribe a Timoteo las siguientes palabras: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo le está diciendo a Timoteo que contender sobre palabras respecto a las Escrituras es pérdida de tiempo, y lo más probable es que cause la perdición de los oyentes. Él está hablando de una contienda, de una discusión infructuosa. Más bien le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Estos consejos Pablo le da a Timoteo y también nos lo da a nosotros. Ahora bien, he aquí algunas razones por las cuales hay posibles contradicciones, aparentes contradicciones en la Biblia. En primer lugar, nosotros somos seres infinitos, imperfectos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo en todas las áreas del conocimiento humano, y mucho menos en las cosas divinas. Cuando los seres humanos ignorantes, cuando dice aquí ignorantes, no se refiere a la ignorancia académica, más bien se refiere a la ignorancia respecto a la palabra de Dios. Como seres humanos ignorantes y finitos, intentamos comprender la sabiduría del Dios infinito, y es probable que por ello haya alguna dificultad. Los detractores de la Biblia, los que rechazan el mensaje de la Biblia, afirman que esas dificultades son contradicciones y errores en la autoría de estos mensajes. Algunas discrepancias de las Escrituras podrían deberse a errores menores de copistas y traductores. Dice la hermana Ellen G. de White que es muy posible que al momento de copiar los textos originales de la Biblia, los escribas, los copistas y algunos traductores hayan tenido algunos errores menores. Ahora bien, es posible que tú, hermano, estés usando solo una versión de la Biblia. Como adventistas del séptimo día, la versión ampliamente usada es la versión Reina Valera. Pero auxíliate de otras versiones que te abrirán un panorama y un entendimiento más amplio de los pasajes en los cuales tú encuentras algunas dificultades. Si estás usando una sola versión de la Biblia, es posible que estés teniendo una reducida e incompleta comprensión de la palabra de Dios. Es posible que al momento de encontrarte con un texto difícil, se resuelva inmediatamente tan solo usando otra versión. Además, hagámonos de recursos didácticos, de recursos de apoyo que nos auxilien en el estudio de la Biblia. Otras versiones, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, concordancia, diccionario de hebreo y griego, etc. Todo ello nos ayudará para que podamos tener un completo, acertado y correcto entendimiento de las Escrituras. También al momento de acercarnos al texto bíblico, debemos hacerlo con cierta actitud. Debemos hacerlo con honestidad y cuidado. Veamos lo que dice Proverbios 2:7. Una promesa que Dios nos da es que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente.
Dios conoce la actitud con la que nosotros nos acercamos a su palabra. Incluso Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el día 40 de aquel largo ayuno en el desierto después de su bautismo. Y justamente Satanás usó las Escrituras para tentar a Jesús. ¿Cuánto más lo puede hacer con nosotros? Solo con honestidad podremos enfrentar las dificultades en forma adecuada. Si somos honestos, esto no nos impedirá dar respuestas superficiales. Debemos ser honestos con las personas que se acercan a nosotros buscando una explicación de algún texto bíblico. A veces es mejor decir que no sabemos cómo responder o explicar con precisión ciertos textos y que tenemos que ir a investigar los significados correctos. Dice que los honestos tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto y así distorsionar la verdad. Además, la honestidad genera confianza en aquellos que se acercan a nosotros al momento de buscar una explicación de un texto bíblico. Repito, no debemos presentar información fuera de contexto. Hay muchos ejemplos de textos bíblicos que muchas personas han sacado de su contexto y en vez de dar el mensaje que originalmente tiene como propósito, tuercen las Escrituras, como dice el texto de memoria de esta semana. Dice que los indoctos tuercen las Escrituras. ¿Qué quiere decir indoctos? Indoctos quiere decir faltos de conocimiento, pero nuevamente repito, no significa falta de conocimiento en las áreas académicas, sino se refiere a falto de conocimientos en las Escrituras. Al no tener suficientes conocimientos en las Escrituras, corren el riesgo de torcer su significado. Les voy a dar un claro ejemplo de ello. Nos encontramos con una escena de Pedro. Pedro dice en Hechos 10, o lo pueden encontrar este pasaje en Hechos capítulo 10, del 10 al 28, nos relata cuando Pedro se encuentra en Jope, en su casa, y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras esperaba que le prepararan algo para comer, le sobrevino un éxtasis. No fue un sueño, fue una visión. Entró en éxtasis y entonces vio el cielo abierto, dice la Escritura, y algo semejante que descendía como un lienzo atado de las 4 esquinas, bajaba hacia él, hacia la tierra, en el cual había toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres, aves, reptiles, y oyó una voz que le decía a Pedro: levántate, mata y come. Entonces Pedro le responde a Dios: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era un hombre judío, fiel, jamás como tal había comido algo inmundo, algún animal inmundo. Volvió la voz a él por segunda vez, que le dijo: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Algunas iglesias proponen que este texto está diciendo que somos libres de comer cualquier alimento, que Levíticos 11 impide comer por ser inmundos. Recuerden que en el libro de Levíticos capítulo 11 Dios da una lista de los animales inmundos que no debemos de comer y de los animales limpios de los cuales sí podemos comer.
Algunas iglesias usan estos textos para argumentar que Levíticos 11 ya no está vigente, que ahora podemos comer, como le dio la indicación a Pedro. Pero veamos el contexto completo, el panorama general de qué en realidad se está tratando. Lo que sucedía en ese momento es que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, por cierto, un centurión de la guardia romana, que quería que Pedro lo visitara. Y un ángel le dijo que enviara 3 personas a Pedro, a su casa en Jope, para invitarlo a venir a la casa del centurión romano en Cesarea. Pero existía una costumbre generalizada entre los judíos en que un judío no podía recibir a un pagano bajo su techo. Era cosa no permitida. Los paganos para los judíos eran tratados como inmundos. Y continúa el texto en el verso 17, dice, y mientras Pedro estaba perplejo por aquella visión, ¿qué significaría aquella visión que había visto? He aquí aquellos 3 hombres que había enviado Cornelio, tocaron a la puerta y preguntaron por Simón, un tal Simón, y llamando, preguntaron si ahí moraba Pedro. Y mientras Pedro aún pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo, dice, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces a Pedro se le da un panorama general y él se da cuenta que cuando Dios le mostró aquella visión de los animales inmundos, realmente Dios no estaba hablando de régimen alimenticio, no estaba hablando de alimentos inmundos, estaba usando el tema de la alimentación para mostrar a Pedro que ahora los gentiles ya no serían llamados inmundos o paganos, que ahora el evangelio también debía ser predicado a los que ellos, los judíos, consideraban inmundos. Pedro entonces, comprendiendo el mensaje y la lección que Dios le acababa de dar, los hospedó esa noche y muy temprano por la mañana siguiente salieron rumbo a la casa de Cornelio, y cuando llegaron a casa de Cornelio dice la escritura que Cornelio ya los estaba esperando con una buena cantidad de invitados especiales y amigos íntimos de la familia en su casa. Los había convocado precisamente porque Pedro estaba a punto de llegar. Y dice en el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis, dijo Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Había aprendido la lección. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dijo Pedro. Mientras aún hablaba Pedro, dice en el verso 44, después de que les dio el mensaje, el evangelio de Jesús, mientras aún estaba hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínense, Pedro va hacia paganos, a la casa de Cornelio, les predica,
y se desmoronan todos aquellos prejuicios contra los paganos. Ahora incluso los gentiles que habían aceptado el mensaje en ese momento recibieron una lluvia, recibieron un Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, dice en Hechos 10:44. Así es que Pedro nos da una lección también de humildad. Pedro, para que pudiera ir a predicar a los gentiles que supuestamente no debían oír este mensaje porque no lo merecían, Dios primero quitó de él este prejuicio. Para nosotros también enseñar con humildad. Debemos enseñar con humildad, como dice segundo libro de Crónicas 7:14. Dios dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios requiere de humildad en su pueblo. Deberemos enfrentar las dificultades que existen en la palabra de Dios con humildad, pero con humildad también con certeza. ¿Cuáles son los beneficios de acercarnos a la palabra de Dios con humildad? Con humildad de pensamiento. En primer lugar, nos provee de un aumento de conocimiento. Nos da un espíritu dócil para aceptar lo que la Biblia dice. Nos hace sumisos a la verdad bíblica. Nos da una capacidad de expandir nuestros conocimientos y la comprensión de la palabra de Dios. De una manera que un arrogante o un intelectual arrogante o orgulloso no puede. Una persona que se acerca a los textos bíblicos con arrogancia es una persona que cree saberlo todo, que cree que no hay más que aprender, que cree que sus conocimientos son superiores. Esa persona no podrá crecer en conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Cuando acudimos a la Escritura con humildad, comprendemos lo que la Escritura dice. Dios no habla a una mente desinteresada, a una mente que no se aplica en el estudio de la palabra de Dios. Porque Dios no desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente. Así es que debemos acercarnos a la Biblia con humildad de pensamiento, teniendo la actitud de aprender. No creamos que lo sabemos todo. Siempre que escuchemos incluso a una persona, por más humilde que él sea, escuchémoslo con humildad, con atención y con el propósito de aprender algo. No desaprobemos o no menospreciemos la enseñanza de otros hermanos, de otras personas, creyendo que ya lo sabemos todo. Aceptemos, escuchemos y aprendamos. Ahora bien, hay una pregunta en esta parte de la lección, en la parte del martes, y dice de la siguiente manera: ¿cómo pueden estar tan seguros los adventistas del séptimo día de que tienen razón con respecto al sábado y que casi todos los demás están equivocados? La Iglesia Adventista del séptimo día creemos que la ley de Dios está vigente, incluyendo el cuarto mandamiento que habla sobre el sábado. El cuarto mandamiento dice que el sábado sigue siendo santo y que debemos recordar mantenerlo santo cada semana. Pero entonces, si nosotros creemos que el sábado sigue siendo el día de reposo de Dios, que está en su ley y que es vigente, entonces pretendemos que las demás iglesias que no guarden el sábado están equivocados. Vamos a abordar un texto
que puede ser difícil. Se encuentra en Colosenses 2, 14 y 16. Anoten, busquen en su Biblia, porque son textos con los cuales posiblemente alguien nos aborde, alguien que profesa alguna otra denominación cristiana, algún guardador del domingo, algún hermano de otra denominación que predica que ya no está vigente la ley, que ahora somos salvos por gracia, nos puede abordar con estos textos y nosotros debemos saber redarguir, como dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Redarguir quiere decir rebatir, refutar, reprender, pero en un sentido amable, en un sentido correcto. Leo el texto, Colosenses 2, 14 y 16 voy a leer. Dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Según estos textos, dicen ellos, la ley, según el verso 14, fue clavada en la cruz. Dice que Jesús anuló esta acta de decretos que estaba en nuestra contra, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Según otras denominaciones cristianas, la ley de Dios ya fue clavada en la cruz y no se nos exige su cumplimiento o su obediencia. Y para rematar, el versículo 16 dice: por lo tanto, como ya ha sido clavada esta ley, que nadie los juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Cualquiera diría que con estos textos nosotros estamos derrotados. Para algunos tal vez pueda ser texto difícil de responder y de explicar. Pero vamos a tomar este ejemplo en este repaso de la lección para ver qué respuestas correctas podemos dar al respecto. En primer lugar, en Colosenses 2:14 dice que Cristo, cuando murió, dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero entonces tendremos que remitirnos al idioma original en el cual Pablo escribió este texto, que es el griego. Donde dice acta de los decretos, en griego usa la palabra kairógrafon. La palabra kairógrafon simplemente significa un certificado de deuda. En Colosas, esta carta fue escrita a los colosenses, los hermanos cristianos que vivían en Colosas. Una de las actividades predominantes era el comercio, y ellos ya usaban notas de remisión, facturas, incluso pagarés. Y la palabra kairógrafo significa un certificado de deuda como esta. Este es un documento en el cual dice que yo he adquirido un producto y que tiene un costo, un precio que yo debo pagar. Sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, Poncio Pilatos mandó clavar la acusación por lo cual fue condenado a muerte. Decía:
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa fue la causa o la acusación por lo cual fue condenado a muerte. Nosotros tenemos pendiendo sobre nuestras cabezas una acta donde está escrito nuestros pecados. Parecido a esto. Mientras no tenga el sello de pagado, nosotros estamos en deuda. Cuando el ser humano debía morir por sus pecados, Cristo pagó por nosotros. Ese sello de pagado fue puesto a favor nuestro con su propia sangre. Por eso, cairógrafo significa un certificado de deudas, y el texto completo dice kairógrafon tois dogmasin. Significa que había en contra nuestra un documento que especificaba que teníamos deudas en contra de decretos. Dogmasin significa decretos. Noten que dogmasin hace referencia a leyes humanas, a decretos humanos, principalmente a las leyes ceremoniales, a las leyes mosaicas. Si este texto dijera nomos, significaría ley, y posiblemente significaría la ley de Dios. Pero entonces el texto de Colosenses 2:14 dice que el acta que fue clavada en la cruz fue aquel documento que especificaba que nuestros pecados aún estaban pendiendo sobre nuestra cabeza, que aún nuestros pecados no habían sido pagados. Pero esa nota, esa factura fue clavada en la cruz en el momento en que Cristo, con su propia sangre, pagó nuestros pecados. El siguiente texto, que es el verso 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, algunos hermanos cristianos dicen que nadie les debe juzgar por lo que comen. Pueden comer incluso cosas inmundas y no debe haber nadie que los juzgue. Tampoco, dicen ellos, los adventistas, no debemos juzgarlos porque no guardan el sábado. Con estos textos, ellos argumentan que el sábado ya no debe ser guardado obligatoriamente, y se lavan las manos al no guardar el sábado. Pero lo que realmente este texto dice es lo siguiente. Y esto, al darle este entendimiento a estos textos, ellos denotan que ignoran, como dice la lección, ignoran todos los asuntos del santuario y los servicios. Ignoran toda la historia de Israel y el plan de salvación que está muy didácticamente detallado en el santuario. En los servicios del santuario, los judíos, los israelíes, tenían todo un sistema que converge en el plan de salvación. Ese sistema incluía 7 fiestas anuales. Las 7 fiestas anuales, el Pesaj, que es Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, esas 3 fiestas en primavera. 50 días después, la fiesta de Pentecostés, y posteriormente en otoño, las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, y por último, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot.
Durante estas santas convocaciones, estas fechas que estaban están declaradas en Levítico 23, usted los puede buscar, estas 7 fiestas en Levítico 23. Las 7 fiestas eran llamadas, esos 7 días especiales eran sábados ceremoniales. El día que cayera dicha fiesta era considerado como un sábado, como un día de reposo, aun cuando cayera a mitad de semana, al tercer día, al quinto día, al sexto día, o a veces también caía en el séptimo día, en el sábado semanal. A esos sábados ceremoniales es a los que se refiere aquí Pablo cuando le escribe a los hermanos colosenses. Y dice, por tanto, nadie os juzgue o en comida o en bebida. Lo que pasa es que cuando los judíos llevaban a cabo estas santas convocaciones, estas fiestas, lo hacían muy fervientemente. Durante esas fiestas había comida, había bebida, comidas y bebidas permitidas, por supuesto, y eran unas fiestas hermosas, excepto el día de Yom Kippur, el día de expiación, era un día de aflicción. Pero el resto de las fiestas, las otras 6 fiestas, eran días alegres, días de júbilo en los que había comida y bebida. Ahora, en los tiempos de Pablo, habían 2 tipos de cristianos. Los cristianos que primeramente eran judíos y se convirtieron al cristianismo, quienes todavía practicaban las fiestas judías. Y los cristianos gentiles, los que al momento de convertirse en cristiano no conocían nada de la religión judía. Había ciertos puntos de desacuerdo entre los cristianos gentiles que no guardaban esas fiestas y los cristianos judíos que sí guardaban esas fiestas, a pesar de que todos los símbolos del santuario se habrían cumplido plenamente en Cristo. Jesús ya había muerto, había sido ofrecido, pero como en ese tiempo la iglesia estaba en un momento de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el siglo I, los judíos cristianos siguieron festejando las fiestas judías, a lo cual los gentiles les reprochaban que esas fiestas ya no debían ser guardadas, ya que Cristo había muerto. Pero era permitido, ya que eran judíos, los seguían guardando y lo siguieron haciendo hasta el año 70, cuando Flavio Tito Vespasiano destruyó Jerusalén con su ejército, destruyó el templo de Jerusalén, y entonces desde ese día hasta el día de hoy los servicios del templo están detenidos. No existe el templo de Jerusalén, no existe dicho santuario, tampoco existen los servicios propios del santuario. Entonces, este argumento, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, era un debate que existía en ese entonces sobre que ya no debían guardar las fiestas judías entre cristianos judíos y cristianos gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que ha de venir. Cuando dice días de reposo, no se refería al sábado de la semana, no se refería al 4.º mandamiento de la ley de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se refería a los sábados ceremoniales, a las 7 fiestas judías que se celebraban todavía antes del año 70 de nuestra era. Así es que ambos textos no declaran de que la ley de Dios
ha sido abolida y que fue clavada en la cruz. Simplemente debemos comprender a precisión y de manera correcta lo que ahí nos dicen. Además, en Hebreos 9 al 10 dice de la siguiente manera: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las comidas y bebidas se referían a ciertas ofrendas que también se dedicaban en los servicios del santuario. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y encontramos textos difíciles, debemos tener determinación y práctica. Dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando encontramos un texto bíblico y no logramos ver luz, no logramos descubrir lo que realmente significa, dice, seamos persistentes. Cuando buscamos una solución, cuando tenemos esa determinación de ser persistentes, dice, eso revela cuán importante es para nosotros ese tema. Ahora bien, siempre que estudies la Biblia, recuerda que el estudio de la Biblia siempre será un tiempo bien invertido. Escuchen esto que voy a leer, que dice la lección. Tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, sea la mayor bendición que el momento de encontrar la solución al problema. O sea, cuando hay un texto muy difícil de entender y eso nos lleva a estudiar la Biblia ampliamente, eso se convierte en una bendición porque nos sumergimos en el texto bíblico y hacemos una amplia investigación. Eso es una bendición, que cuando encontramos la solución al problema. El hecho de que no puedas resolver una dificultad en la Biblia rápidamente, eso no prueba que no se pueda resolver. Es como un estudiante de álgebra que al no encontrar una solución a su ecuación, después de media hora o una hora de estar batallando con ese ejercicio, él diga que no hay solución. Él diga que por lo que él no encontró la solución, simplemente no existe. No. Cuando no puedas encontrar una solución a un texto difícil en la Biblia, déjalo a un lado por un tiempo y dedícate, mientras tanto, a practicar lo que Dios te ha mostrado claramente. También nos indica la lección que todo lo debemos hacer con oración. Al momento de acercarnos al texto bíblico, debemos solicitar en oración siempre el auxilio del Espíritu Santo. Recordemos, en lecciones pasadas hemos visto que así como Dios usó el Espíritu Santo para mostrar su mensaje a sus siervos los profetas, para inspirar a los autores bíblicos, así también nos mostrará a nosotros el significado si pedimos el auxilio del Espíritu Santo a través de la oración. Dice que de rodillas, literalmente, vamos a ver las dificultades desde una nueva perspectiva. Cuando oramos, expresamos que necesitamos ayuda divina. Buscamos la iluminación de nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Podemos decirle a Dios en oración por qué queremos entender lo que leemos. Le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra. Por ejemplo, los hermanos de Berea
en Hechos 17:11 nos dice el texto que estos eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos que les predicaban, les enseñaban, les instruían, les abrían las escrituras para estudiar con ellos, pero para ellos eso no era suficiente. Una vez que los hermanos se iban, ellos se dedicaban a investigar por cuenta propia, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Eran muy nobles, dice la escritura. Nosotros también, cuando enfrentamos el texto bíblico, cuando abordamos la escritura, debemos hacerlo con nobleza de corazón. Principalmente cuando enseñamos a otros, debemos hacerlo con una actitud noble. Y por último, un ejemplo claro de un personaje que supo enfrentar textos difíciles fue Felipe. En cierta ocasión, Felipe fue llamado por el Espíritu Santo, lo envió en el camino que sale por Damasco, y cuando iba caminando, escuchó que alguien leía las escrituras. Por cierto, era un eunuco, de tesorero de la reina Candace de Etiopía, que iba en su carruaje, venía de Jerusalén, donde había adorado, había adquirido un rollo del profeta Isaías para el largo viaje que estaba a punto de emprender. Para no perder tiempo en ese viaje, él pretendía leer el libro de Isaías. Pero se encontró con el texto de Isaías 53:7, que decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no entendía absolutamente nada. Entonces Felipe escuchó el texto que él leía y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Entonces este alto funcionario le vio y le dijo: ¿y cómo entenderé si nadie me explica? Y lo invitó a subir a su carruaje. Entonces Felipe dice, explicándole, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio. Una gran oportunidad, porque como ustedes ahorita sabemos que este texto se refiere al Cordero Jesucristo que fue clavado en la cruz, que fue llevado como cordero al matadero, y no abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores. Pero en ese entonces, a una persona pagana que no conocía de este mensaje, le fue un texto difícil. Nosotros debemos ser como Felipe, estar dispuestos al llamado del Espíritu Santo para ir a una persona y explicarle con sencillez, con cariño, con amor, algún texto en el cual ellos encuentran dificultad. Y los resultados serán los que Dios espera que sucedan. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron juntos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. He ahí un claro ejemplo de cuál debe ser el resultado final cuando nosotros explicamos textos difíciles a las personas que nos lo piden. Cuando
un estudio bíblico termina en una decisión importante que lleva al bautismo, hemos tenido éxito. Cuando un estudio bíblico termina en discusión, cuando tú crees haber ganado una discusión, incluso pierdes la amistad de una persona por haber discutido con ella un texto bíblico y crees haber ganado una discusión, no simplemente a veces pierdes la amistad de esa persona, posiblemente pierdas el alma de esa persona. Debemos entonces tener una actitud noble, de cariño y amorosa, disposición para ayudar y enseñar a otras personas cuando aparentemente encuentran textos difíciles. Que el Señor nos bendiga y que te dé a ti claridad en tu mente para que cuando abordemos los textos bíblicos comprendamos cuál es el mensaje correcto que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Les invito a seguir estudiando. Estamos a punto de culminar este trimestre, lección 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Las 12 lecciones que hemos estudiado hasta el momento han sentado la base para que ahora estudiemos la lección más importante de este trimestre, cómo aplicar todo lo que hemos estudiado a nuestra vida. Y no olvides adquirir tu nueva lección del tercer trimestre del año 2020, hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente sábado.